Bueno, el día de hoy vamos a continuar, como hemos venido visitando el Evangelio de Lucas, este Evangelio que nos ha dejado, espero, a todos muchísimas enseñanzas. Y el capítulo 17 de Lucas hoy habla de cosas punzantes en ese día y en el día de hoy. Cosas que son y que están en el corazón y en la mente de todos. La venida del reino. De eso vamos a hablar hoy. Lucas 17, capítulo 20 y 21 leemos primero. Lucas 17, versículos 20 y 21. Si dije mal, discúlpenme. Dice la palabra, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Qué palabra de Dios tan impresionante, ¿no? Hasta el día de hoy la gente de repente habla de que va a regresar el Señor y en este tiempo el Señor estaba con ellos. Pero es una pregunta que se queda siempre, pues que me digan cuándo. Seguramente los fariseos estaban en estas mismas circunstancias. ¿Cuándo vendrá el Señor? Este es un tema clásico y seguramente era un tema frecuente de las múltiples pláticas entre los rabinos y entre las discusiones y entre todas sus investigaciones del Antiguo Testamento y sus conclusiones y sus discernimientos de cuándo llegaría el Mesías, porque el Mesías estaba prometido. Así que todo el mundo estaba realmente buscando al Mesías. Pero resulta que el Mesías estaba enfrente de ellos y no lo veían. ¿Cómo puede ser esto cierto? Alguien que lo buscan con ansia y que no lo encuentran. Vemos que a Jesús, pues, la mayoría lo consideraba profeta. Los fariseos, pues, tenían muchos de ellos, una curiosidad que iba más allá de lo normal, porque se oía de los milagros y de todas las cosas que Jesús hablaba, que tenían una sabiduría impresionante. Sin embargo, no desaprovecharon la oportunidad que tenían aquí enfrente de preguntarle sobre esto. Esta pregunta, debemos decir, era una pregunta obligada, ya que el Señor había hablado por un espacio de casi 3 años y medio del reino de Dios, y que el reino de Dios se había acercado a ellos, si ustedes se acuerdan. Ese era el centro de la prédica de Jesucristo. El mostrarle a los seres humanos de ese día que el reino de Dios se había acercado a ellos. Los fariseos, cuidadosos de sus observancias, de sus lecturas, querían saber cuáles eran las señales que indicaban la presencia o la proximidad del reino. El tiempo de Jesús, habría que recordar, tenía mucha expectativa de transformación sociopolítica. En otras palabras, estaban tan amolados que querían que hubiera un cambio tremendo. Venían de soportar cautiverios uno tras otro, hechos estos por extranjeros, y el pueblo había estado sojuzgado de diferentes formas. Todo esto junto había minado, había disminuido la fuerza, una fuerza que tenía este pueblo sin lugar a dudas muy fuerte de su creencia, y al mismo tiempo, y es muy importante, había aumentado la manera tergiversada de las expectativas mesiánicas, o sea que esperaban a un Mesías equivocado, querían un Mesías
que le resolviera la problemática que tenían y que venían padeciendo. Así que podríamos decir que para los fariseos, como para la gran mayoría de los judíos, el reino de Dios significaba la liberación sociopolítica de Israel del gobierno romano. ¿Cómo suspirarían porque volvieran los tiempos de Salomón, donde la supremacía de los israelitas estaba por todos lados? Y obviamente que viniese al mismo tiempo el consecuente castigo de los paganos y la vindicación de Israel como nación. Y por supuesto, la imagen del Mesías que tenían se ajustaba a todo esto, a esta concepción, a esta vivencia. O sea que ellos esperaban a un hombre con poder y con habilidad política para llevar a cabo esa su esperada redención. La respuesta de Jesús a lo mejor puede parecer decepcionante porque dijo, el reino de Dios vendrá sin hacerse sentir. ¡Ah, caray! Es como que estamos esperando algo que va a venir sin que lo sintamos. O sea que no sujeta a sus observaciones cuidadosas y vendrá sin ser anunciado previamente, sin tener anuncios espectaculares. O sea que sin advertencias. Realmente esto dejó a todo el mundo un poco perplejo, a muchos fariseos decepcionados, porque simplemente les dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes. Imagínense ustedes la respuesta de los fariseos, si no creían en él, lo cuestionaban a cada momento, simplemente porque no se ajustaba a lo que ellos estaban esperando. ¿Cómo somos los hombres iguales antes y hoy? Tenemos una mente que nos pide que las cosas sean como nosotros las entendemos. Y si no, no las aceptamos o nos hacemos un lado. Vemos que, decíamos paradójicamente, ellos que querían estar muy cerca del reino estaban muy alejados del reino. Ellos los que representaban la palabra de Dios en la tierra. Las palabras de Dios se quedaron en el aire. Como decir, el reino estaba a su alcance, entre ellos. Como hoy, en medio de ellos. Mostrándonos Jesús el punto de vista que él tenía, que difería grandemente al de los fariseos. Veamos qué más dice la palabra en este texto. Vamos en el 17:22 ahora. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos,
y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Qué manera de responder tenía Dios, ¿eh? Realmente te deja. Qué bueno que están ustedes sentados, porque si no los sentaría. Imagínense ustedes lo que empieza diciendo. Les dice: te van a decir que está aquí o que está allá. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Te acuerdas tú de alguna vez que te hayas mojado hasta el tuétano por una tormenta gigante? ¿Sí te acuerdas algún día que te hayas mojado pero que no haya quedado nada seco de ti? Te apuesto que sí te acuerdas. Y no ibas a llegar lloviendo, no ibas a llegar preguntando: ¿qué acaso llovió? Si te acuerdas bien, lo mismo está diciendo Jesús aquí. Si ya hubiera venido Jesús, todo ojo lo iba a ver y no había habido preguntas ni una sola de que ya vino, ¿cuándo va a venir? Ya lo hubieses experimentado de una u otra manera. Pero aquí en todo lo que hablamos hay una serie de conceptos impresionantes que Dios nos pone ante nosotros para que nuestra esperanza sea mejor y más fuerte. Así que, estando el reino de Dios a su alcance, no lo ven como individuos y como nación. El reino estaba dentro de su espacio, dentro de su tiempo, pero vemos claramente que no era el patrimonio para el Israel que estaba ahí. El Israel de Dios es el Israel que Él escogió antes de que el mundo se fundara. No necesariamente por el linaje, sino por lo que Él eligió con su gran soberanía. Es el Israel espiritual de Dios, hecho y conjugado por muchos pueblos y muchas naciones. Pero que estando el Señor justo en medio de ellos, todo lo que necesitaban era creer en Él como el verdadero Mesías. El Rey había vivido entre ellos, hablándoles y manifestándose con milagros y poder. El que vino a establecer el reino hasta la consumación de los tiempos. Ya que el reino de Dios es un gobierno soberano sobre la historia, sobre la humanidad y sobre el discípulo. El reino consiste en una profunda transformación de las relaciones humanas, generada a partir de una verdadera relación personal con Dios. Tú podrás entender esto porque Dios ha hecho unos cambios impresionantes en tu vida, con los cuales tú puedes ver la sociedad de una manera diferente. Y esto era evidente en el ministerio de Jesucristo. El reino no es solamente una realidad interior. Por lo tanto, Jesús está diciéndonos que es el mismo, el reino de Dios, el que transforma las realidades de injusticia y opresión. El reino mismo que tanto buscaban los fariseos estaba ante ellos, pero como sus expectativas, decíamos, eran distintas, y además su orgullo y vanidad oscurecían su entendimiento,
obviamente su discernimiento, primero nunca vieron al rey y después nunca sintieron el aliento de vida que procedía de su palabra. Dios nos ha regalado con un aliento de vida el día que nacimos y un aliento de vida nueva el día que Él nos ha cambiado el corazón. Ante esta realidad, Jesús le dijo a sus discípulos lo que leíamos. Vendrá el tiempo cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En aquel día la injusticia era el pan de todos los días. Como ya dijimos, esperaban con ansia el día del Hijo del Hombre, aquel personaje misterioso que vendría de parte de Dios para establecer el juicio e instaurar el reino de Dios. Se buscaba por doquier, a toda costa, signos y señales que indicaran la proximidad de ese día, terrible para los enemigos de Dios y glorioso para la nación judía. Jesús quería que sus discípulos entendiesen, pero les era difícil. Como vemos que aun cuando Jesús resucitado habló con ellos, como está escrito por allá en Hechos 1, 6, 7, ya resucitado, después de que había pasado por la cruz, le dijeron, ya restablecemos el reino ahora, ya quitamos a los romanos, ya vienen las cosas diferentes. Ahí le preguntaron si restablecería el poder político a Israel. Definitivamente nosotros todos los humanos tenemos un programa diferente al del Señor. ¿Cómo está tu programa? Si ya es del Señor, es el programa de Él en tu vida. Y si no, tú sigues con tu programa. El reino ya estaba entre ellos y se había de establecer en el mundo a través de los creyentes. Eso fue lo que Dios dejó escrito, dejó dicho. Pero hay algo que Jesús nos deja a cada uno de nosotros de manera inquietante. Cuando venga Jesús, el Hijo del Hombre, podemos preguntar, ¿hallará fe en la tierra? No digo con los que ha llamado, sino en toda la tierra en general. El término que tanto gustaba a Jesús que le llamasen el Hijo del Hombre, para los judíos tenía un significado bélico, como si se tratase de un gran general de los ejércitos celestiales. Connotaba autoridad y poder. Dicho este título 80 veces por los labios de Jesús. El título proviene obviamente del capítulo de Daniel. Y donde se habla de 4 reinos, babilónico, Medo-Persia, Grecia y Roma, que uno tras otro son vencidos, y se menciona ahí el anciano de los días, que es Dios, que recibe en su presencia al Hijo del Hombre. A Él se le confía la autoridad, la gloria y el poder soberano, porque nuestro Dios, hermanos, tiene el dominio. La palabra dominio es una palabra fuertísima, es una palabra en la cual ningún humano puede acceder. Y no importa si creen en Él o no creen en Él, Dios tiene el dominio. Dios te dio la vida en el día que Él quiso, y Dios se la va a llevar en el día que tenga preciso. Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas y las ha sometido a las leyes de la física y otras. Y Dios tiene el control de cada cosa que pasa por tus pensamientos. Dominio. El Hijo del Hombre, por lo tanto, era y es un símbolo de triunfo, de conquista, de juicio, de retribución para los judíos. Por eso cuando Jesús habló del Hijo del Hombre en términos de poder, viniendo en las nubes con autoridad, de su trono glorioso, de la diestra del Padre, el pueblo lo aclamó y entendió. Pero cuando mencionó que el Hijo del Hombre sufriría, que sería muerto y resucitaría, los mariachis callaron, mis hermanos.
el pueblo cayó. ¿Cómo que se va a morir?